inspirados por el Espíritu Santo. Muy buenas, le habla el pastor Will Mata en su canal Televida. Estamos en un episodio más y estoy aquí acompañado con el pastor Alexander Vargas. Y vamos a hablar un poquito para este episodio de lo que es la salvación. Alex, ¿qué es la salvación? Y para este episodio, honestamente, quería enfocarme mucho en lo que es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro que habla de transición. Y siempre nos gusta no solo hablar de un tema en particular, pero más que todo lo que queremos siempre es exponer lo que dice la Biblia de una forma práctica, Alex. O sea, porque a veces yo creo que hablamos muy temáticamente y de cosas que la gente entiende, pero no hablamos prácticamente. Entonces, hay preguntas claves que la gente se hace y las he puesto en tres a veces, ¿verdad? Número uno, yo creo que el mundo está preguntándose qué debemos de hacer como generación en cuanto a la salvación. Usted está sentada o sentado allá en su casa y usted dice, bueno, ¿qué es esto de la salvación? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como generación, como pueblo, como gente? Y vamos a utilizar el pasaje de Hechos capítulo 2. La otra pregunta que la gente hace es, literalmente, ¿qué debo hacer yo individualmente? ¿Ok? ¿Qué es lo que debería hacer yo individualmente con esto de la salvación? ¿Verdad? Y ahí vamos a meternos un toque, un poquitito ahí a lo que es la ley. Pero lo otro es que, y es lo más importante, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que debo hacer ya cuando soy salvo? Entonces, con esto en mente, Alex, podemos referirnos a Hechos capítulo 2, ¿verdad? O sea, cómo referirnos a lo que es la parte de la congregación que se ve en el libro de Hechos. ¿Cómo podríamos asociar esto de Hechos 2, del evento de Hechos capítulo 2? Si usted no está familiarizado con el libro de Hechos nos da una transición, ¿verdad? De los judíos. Jesucristo ha muerto. Dios entrega a su Hijo a la cruz, muere por nosotros. Y entonces ese es el inicio de nuestra salvación. Ahora nos toca aceptar. Pero vemos este evento de Hechos capítulo 2, como iglesia, se establece la iglesia. ¿Qué nos puede dar, Alex, para introducir esto? Y veis, si usted está en su casa, esto no es un programa donde nosotros venimos con un script ahí preparado, o sea, queremos que esto salga fluido, o sea, de nuestros corazones, pero nos gusta como estructurar a veces un poquillo las cosas de una forma diferente. Sí, y es interesante, Will, que hayamos pensado en usar Hechos, porque Hechos es un libro especial, por decirlo de esa manera. Es un libro con el que hay que tener mucho cuidado en términos bíblicos. Hay 3 libros o 3 secciones de la Biblia con los que tenemos que tener cuidado. Es lo que llamamos en la teología los libros transicionales. Correcto. ¿Okay? Son libros que nos llevan de una forma de tratar, de Dios tratar con el mundo a otra forma de Dios de tratar con el mundo. Entonces, por ejemplo, Mateo, Marco, Lucas, Juan, que son los libros, de los evangelios, por decirlo así, son libros transicionales. Correcto. Donde Dios está transicionando, digamos, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces manda a su Hijo, ¿verdad?, al Mesías, a ofrecer el reino. Y no me voy a meter mucho detalle ahí porque si no se nos va aquí todo el tiempo. Y después tenemos Hechos, que es el libro donde Dios está transicionando, digamos, de la forma en que Él quería tratar con su pueblo Israel. E inclusive vemos una transición muy bonita en el capítulo 9, ahora la vamos a ver, en el capítulo 9, donde se transiciona un poco del pueblo judío a los gentiles. Correcto. A nosotros, los gentiles, ¿verdad? Los que no hemos nacido, digamos, por decirlo de esa manera, del linaje, digamos, judío. Y después el otro es Hebreos, que eso quedará para otro episodio. Entonces, esas son las 3 secciones con las que hay que tener cuidado. Hoy vamos a estar en Hechos capítulo 2. Bueno, y vamos a tocar 3, Hechos 2, Hechos 9 y Hechos 16. Pero para ponerte ahí entonces en el asador, ¿verdad? Digo, Hechos 2 es importante. Y yo sé que si usted está en su casa, usted tal vez, y tenemos que considerar siempre la audiencia, ¿verdad? Pero yo lo digo siempre, pero Hechos 2 es importante, Alex, porque nos ayuda a nosotros a entender esa transición, ¿verdad? El Espíritu Santo está siendo ahí puesto en la iglesia, o sea, ahora ellos reciben el Espíritu Santo. Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo va y viene. Pero a nivel de congregación, es interesante que usted vea un montón de judíos celebrando esto de la Pascua, ¿verdad? 50 días después de lo que sería esta fiesta, ¿verdad? Judía.
¿Qué es lo que ellos están celebrando, Alex, en la Pascua? Es que ellos recibieron la ley. Entonces ahora, déjeme para ver si acomodo esto, ¿verdad? Entender la salvación es tan importante, porque si no somos salvos, solo hay dos destinos, ¿verdad? El destino eterno, que es el cielo, el destino eterno, que es el infierno, ¿verdad? El que no se haya inscrito en el libro de la vida, ¿verdad? Va a ser lanzado al lago de fuego, dice el Apocalipsis. Pero lo que quiero recalcar en este aspecto es que los judíos en Hechos 2 están celebrando la Pascua. Es el hecho que ellos recibieron la ley. Okay, ahora sí, entonces te voy a poner a ti como en el asador. ¿Por qué, Alex, por qué la ley es importante? Aquí es a donde dialogamos. ¿Por qué la ley es importante en el día de la Pascua para los judíos? Pero ¿por qué la ley es importante para nosotros en el contexto de la salvación? Y te tiro la pregunta y a ver si exponemos esto. Y yo creo que para poder hablar un poquito de ese concepto, porque yo estoy seguro que si hay personas allá en casa que tal vez, porque sabemos que todos tienen diferentes, ¿verdad?, trasfondos, pero siempre va a haber alguien, ¿verdad?, que tal vez tiene un poquito de conocimiento bíblico y tenga un poquito de conocimiento, digamos, en la palabra de Dios, y probablemente esté pensando, un momento, pero ¿por qué están hablando de la ley si estamos en el Nuevo Testamento? ¿Por qué están hablando de la ley? Si Jesucristo ya murió. Jesucristo ya murió. Yeah. Entonces, tal vez es bueno leer un par de pasajes acá que están en Romanos capítulo 3 y dice así, es el versículo 19 y el versículo 20, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y voy a pausar ahí. Y la pregunta frecuente, pastor, ¿qué es la ley? O sea, estamos hablando de la ley, de las leyes del gobierno, o sea, pastor, ¿qué es la ley? O sea, en términos muy sencillos, es cualquier transgresión que tenga que ver con la voluntad de Dios, por decirlo así. Y transgresión es una violación, digamos, ¿verdad? O sea, como cuando alguien dice, si voy rápido, ¿verdad?, infringo la ley, quiebro la ley, ¿verdad?, es rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Me dan un tiquete, ¿verdad? Entonces, el policía llega y me da un tiquete. ¿Por qué? Porque violé la ley. Básicamente es el concepto, ¿verdad? Simple. Y esta ley, digamos, no es algo etéreo, no es algo que uno se lo tiene que imaginar. Ya Dios nos ha dado pautas. La forma más sencilla de darnos como un concepto resumido, porque en realidad hay 613 preceptos o 613 por lo menos 600, leyes. O sea, hay más de 600, ¿verdad? Entonces, buena suerte memorizándolas todas, buena suerte recordándose de todas, buena suerte cumpliéndolas todas. Gloria a Dios, ¿verdad?, por el Señor Jesucristo. Exacto. Entonces, si lo simplificamos, podemos simplificarlo yéndonos a Éxodo 20, donde se resumen 10, los 10 mandamientos: no robar, no matar, no adulterar. Y si lo simplificamos aún todavía más en los evangelios, podemos llegar al hecho de que, ¿verdad?, la primera es amar a Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Y la segunda parte es amar al prójimo. Entonces, si uno se pone a ver, es como resumir todavía aún más en una frase lo que es, porque amar a Dios es no tener ídolos, amar a Dios es que Él sea el número uno. Y ahí vas. Entonces puedes ir viendo inclusive los 10 mandamientos y ver que se pueden dividir en dos secciones, ¿verdad? Una que es amar a Dios y otra que es amar al prójimo. Si yo le robo algo al prójimo, no lo estoy amando. Es así de simple. Entonces, Alex, tomando en cuenta que los discípulos vieron al Espíritu Santo continuamente trabajando en el ministerio de Jesús, vieron el poder del Espíritu Santo, escuchan del Espíritu Santo que va a venir a este evento masivo, ¿verdad? Corporal, que es lo que yo llamo. Hechos 2 nos da un evento corporal. ¿Cuál entonces es la función? Porque sabemos ambos, ¿verdad?, que la función de esta ley entonces es provocarnos a saber lo que es incorrecto. No sé si puedes reforzar en ese aspecto. Verlo de esta manera. Sería como decir, estamos en un lugar oscuro, ¿verdad? Y si yo voy caminando por el lugar oscuro, no sé si estoy pisando algo, o hay un hueco, o hay un hoyo, ¿verdad? O sea, un cráter, lo que sea. No puedo ver. Pero si alguien me da a mí una lámpara o me da ¿cómo se llama? Un foco de mano, ¿verdad? Una lámpara de mano, y yo la prendo, ¿qué pasa? Muestra, revela. Expongo lo que tengo ahí. ¿Significa eso que antes no existía? No, no significa que no existía, porque pecado siempre ha existido. ¿Me explico? Pero el hecho de que Dios nos da esta ley o estos, digamos, preceptos para que uno los vea, entonces ya inmediatamente uno puede entender. Ok. Entonces,
ya puedo ver bien. Entonces, la ley lo que hace es exponer el pecado. Correcto. ¿Ya? Entonces, el mismo versículo dice, ¿Estás leyendo en Romanos? Sí, Romanos 19:20, continúa diciendo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, la ley tiene una función de cerrar la boca a la persona. Eso quiere decir deje de pensar que usted no está incluido, ¿ok? Claro. Entonces, primero que todo, todos hemos mentido. Imagínese, el judío en Hechos 2 está celebrando esta Pascua, este recibimiento de la ley. Si usted está en casa, usted tiene que pensar, bueno, teológicamente tengo que saber esto porque hay una celebración de un pueblo en particular. Y lo que yo quiero retarle a usted es que independientemente de su raza, de su país, usted tiene que transicionar en esto, o sea, saber que tanto como el judío recibió una ley para ser expuestos a una verdad, ¿verdad? Pablo nos está hablando a nosotros que la ley es importante, o sea, y tenemos que aclarar esto, no estamos atribuyendo la salvación a la ley. La ley lo que hace es exponer lo malo que hay en nosotros, y si refuerzas esto, entonces, claro. Para movernos. Y el versículo es claro porque dice, y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, y continúa diciendo, ya que por las obras de la ley, súper claro, ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, la ley no es para salvar a nadie. Correcto. Es meramente para exponer el pecado, que muchas veces uno tal vez no quiere ver, pero si se lo dicen explícitamente, como, hey, mentir es pecado. Correcto. Entonces la gente se queda, pero yo miento, él miente, todo el mundo miente, o sea, ¿quién no ha mentido? Y ese es precisamente el punto. Lo que Dios nos está tratando de mostrar es nuestra naturaleza pecaminosa, que todos lo tenemos. Y continúa diciendo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, porque yo entiendo los principios de Dios, es que puedo entonces ver claramente, como un foco alumbrando bien el camino, dónde está el problema en mi camino. Entonces yo ya puedo decir, hey, las malas actitudes, hey, mi boca que no glorifica a Dios, hey, el trabajo que quita el espacio de mi familia, hey, la idolatría. ¿Me explico? O sea, y usted sigue y sigue y sigue. Y como lo digo siempre, no traemos nunca algo preparado. O sea, nosotros provocamos en nuestro instituto bíblico a la gente a estudiar la Biblia. O sea, y les repito, como un comercial, tenemos un instituto bíblico y es nuestro propósito enseñar más profundamente estos temas, pero no queremos para nada opacar el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. La salvación viene por medio de la sangre del Señor Jesucristo en la cruz. Correcto. El sacrificio de Él en la cruz fue por nosotros, porque hay un pecado que nos separa. Pero la única forma, si usted está en tu casa y usted dice, bueno, pero ¿cómo soy salvo? Bueno, la ley, lo que estamos hablando ahorita, es que nos está ayudando entonces a saber lo malo que está en nosotros, Así que el pecado, Alex, nos ha separado. O sea, y si no entendemos que necesitamos del sacrificio de Cristo para ser salvos, es eso, no son las obras, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es Efesios 2, ¿verdad? 8, 9. Entonces, tenemos que pensar que lo que hoy queremos hacer, utilizando el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el capítulo 9, en el capítulo 16, es simplemente dar un ejemplo de cómo se ve esto. Entonces, estamos hablando de lo corporal, ¿verdad? Primero, en Hechos 2. Es por eso que necesitamos la iglesia, es por eso que necesitamos pastores, maestros, misioneros, es por eso que necesitamos evangelizar, porque si no hay evangelismo, correcto. No hay exposición del pecado. Si hay gente que no conoce de qué es la salvación. ¿Me explico? Sí, y volviendo al capítulo 2 de Hechos, que era lo que estabas comentando ahora, es interesante que, ¿verdad? que este pueblo judío, ¿verdad? Estaban celebrando esto y que les dieron tanta importancia a la ley, entendiendo que muy claramente aquí dice que nadie se va a salvar por la ley. Y la estaban infringiendo. O sea, celebrar algo que están haciendo mal. ¡Hey! Estamos en la Pascua, 50 días después del día de Pentecostés. Correcto. Fiesta y todo eso. Un momento. Estamos celebrando que tenemos una ley, pero que no cumplimos. ¿Se le acuerda eso a usted en estos días, Alex? Como pastor igual, el comportamiento de la iglesia. Estamos celebrando tradiciones que no cumplimos. Estamos celebrando cosas que ofenden a Dios, porque no estamos siendo conocedores de la palabra de Dios. O sea, estamos viviendo como el día de la Pascua los judíos,
celebrando un día del Pentecostés que realmente no entendemos. Estamos yendo a la iglesia y no entendemos el propósito. Repito, el hecho de Hechos 2, valga la redundancia, es lo corporal. Qué importante que es eso. Sí, correcto. Y creo que como decías ahora, palabra clave para la conversación que estamos teniendo hoy es el concepto de transicionar. Tenemos que transicionar de pensar que tenemos la capacidad de salvarnos, de ir al cielo por medio de nuestras obras o por medio de retener o de cumplir una ley que ya la Biblia claramente nos dice que nadie la puede. Correcto. Nadie la puede retener, ¿verdad? Y empezar a entender que tenemos una obligación de reconocer que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente, ¿verdad? Y también el hecho de que la iglesia, no el edificio en sí, a veces cuando usamos la palabra iglesia, muchas veces pensamos en las cuatro paredes y en el techo, pero nos estamos refiriendo al cuerpo de Cristo, digamos, es importante y es necesario. Correcto. Es necesario para el creyente. Ahora ve, Alex, entonces, vamos a como hacer un resumen. Entonces, en Hechos 2 vemos la importancia de esto corporal, ¿verdad? Dios no vino solo. Cuando en Génesis Él siempre dijo, hagamos, entonces, ok, la parte corporal, las relaciones, esos son importantes para alcanzar la salvación. La congregación. O sea, el congregarse, estos eventos que hacemos de estar gente con gente, hermanos con hermanos, esto es algo importante porque nos ayuda entonces a movernos a lo que es la decisión. O sea, que cuando en el libro de Romanos 10 dice que se necesita alguien que va, que predica, sí, que no sé si lo puedes buscar y leerlo porque está en Romanos 10, pero, brother, si no hay evangelismo, no hay una decisión personal. Si no hay evangelismo, no hay evangelio, o sea, no hay salvación. ¿Podría referirte al pasaje que estoy leyendo? Sí, de hecho, el pasaje 14, ¿verdad? Comienza diciendo eso. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, quiere decir que alguien tiene que ir a anunciarles quién es Cristo. Y es ahí donde cumple la función la iglesia. Correcto. Enviar. ¿Cómo termina ese pasaje? Cuán hermoso. Sin haber oído quien les predique. Y en el 15 dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y continúa diciendo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, en Hechos 12 establece la iglesia el máximo evento corporal, ¿verdad? Visto en la Biblia, o sea, gente recibe el Espíritu Santo, antes algo que venía por transición. Entonces, esto nos mueve al segundo evento, ¿verdad? Y como le digo, si usted está en casa, le voy a recordar, en 30 minutos no podemos hacer mucho. En su canal Televida tenemos como ahí la carnada para que usted entre al Instituto Bíblico que hemos estado anunciando en la iglesia Midtown Baptist Temple. Usted puede llamar a Alex, llámenos al 816-739-7579 si tiene preguntas. Pero esto es lo que quiero, que usted, esto le sirva para animarse. Alex, el evento de Hechos 9, ¿okay? ¿Qué es lo que está pasando en Hechos 9? Porque yo le voy a leer nada más un par de versículos. Hechos 9, versículo 3, aproximadamente va a leer hasta el 6, pero dice la Biblia, y aquí está hablando de Pablo, ¿ok? Vemos el evento corporal, ahora vea el evento individual que quiero apuntar. Dice la Biblia, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, aquí va Pablo, ¿verdad? El apóstol San Pablo, o Saulo, ¿verdad? En este momento, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, dice la Biblia, ¿por qué me persigues? Vea lo interesante de saber lo que dice la Biblia. ¿Por qué me persigues? Está hablando Dios. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Reconozca que Pablo sabe que es el Señor. Y dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando, aquí viene la pregunta, y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. O sea, Alex, menciono el evento de Hechos capítulo 9 en el aspecto de la decisión individual. Correcto. Cuando el evento corporal se ha formado, cuando la iglesia se formó, fue para alcanzar a las naciones. Edúquenos, o sea, ¿cómo podemos tú y yo comunicar el evento de la salvación en cuanto a lo que dice Hechos capítulo 9? Es una decisión personal
Dios está tocando a nuestros corazones. Así Dios es. envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Ujú. ¿Qué me dices? No, y está bien, o sea, Will, eso está buenísimo, eso que estás mencionando, porque en Hechos 2 vemos algo congregacional, ¿verdad? Lo que estás mencionando, ¿verdad? Lo que llamamos congregacional, ¿verdad? Entonces tienen un grupo de personas, estaban los judíos allá, los creyentes, ¿verdad? Y pasa todo esto, el Espíritu Santo, pero en el capítulo 9 vemos cómo Dios confronta a una persona, a un individuo, ¿verdad? Que está persiguiendo a la iglesia. Que está persiguiendo a la iglesia y Saulo, en este momento Saulo. Era fariseo de fariseos, ¿verdad? Por decirlo, el equivalente hoy en día de un doctor de la ley, alguien así con sus grados académicos a su más alto nivel. O sea, era un conocedor, pero no conocía a Dios personalmente. Y eso lo hace uno pensar mucho, porque muchas personas hoy en día te hablan de, vamos a la iglesia, yo llego a la iglesia, voy a la congregación, me congrego, todo lo demás, leo mi Biblia, escucho la prédica y todo lo demás, pero entonces a la hora de la llegada, cuando tienen su momento Saulo, y Dios les dice, bueno, pero todo eso está bien, pero no me conoces personalmente. Imagínese. Y Pablo tiene una reacción, en este caso Saulo tiene una reacción donde dice, ok, él reacciona y es inmediato, es una reacción pronta, o sea, donde él está reaccionando en ese momento, o sea, no empieza a dar vueltas. Yo creo que eso es algo que hemos hablado nosotros de que es importante que comuniquemos, ¿verdad? Que no es como que lo vamos a postergar, en 6 meses. Bueno, pero si en 6 meses usted puede que no esté aquí. Es una decisión personal. Tiene que ser una decisión arrepentimiento personal en el momento donde uno tiene que decir, ok, tengo que hacer algo. Alex, ¿y cómo se está predicando la palabra de Dios en estos días? Estamos en medio de guerras, de conflictos universales. O sea, este mundo está sumergido en conflicto. ¿Y por qué apunto el ejemplo de Pablo o de Saulo en Hechos 9? ¿Verdad? Y digo Pablo para que ustedes todos conocen al apóstol San Pablo, estoy seguro. Pero Saulo en este momento está en transición. Correcto. Y es por eso que usamos el libro de Hechos. Pero qué importante es responder al evangelio cuando se escucha por todos lados, cuando hay Biblias por todos lados, y no sacamos un momento para ver qué dice la Biblia. No estamos respondiendo al evangelio como Saulo lo hizo, aún persiguiendo él mismo a la iglesia. O sea, estamos poniendo eso aparte, ¿verdad? Triste. Sí. O sea, y es bastante triste porque una vez alguien me preguntó esto un día. Me dice, Alex, pero es que ustedes siempre dicen que la venida de Cristo está pronto. Y entonces, pero muchos de ustedes han dicho esto yo tengo 22 años de ser cristiano. Correcto. Y en el ministerio 15 años, pongámosle más o menos, ¿verdad? Y entonces es lo que he estado diciendo por los últimos 15, 20 años. Pero es que la realidad es esta, Will, si nosotros salimos hoy de aquí, de donde estamos en este estudio, ¿verdad? De Televida, y cruzamos la calle, nos atropella un carro, ¿la venida de Cristo está cerca o no está cerca? Está más cerca. Porque está bien cerca. Si Él no vino, nosotros vamos para allá. Entonces, quiere decir que toda persona que está viva, lo único que necesita, literalmente, para tener que estar cerca es morir. Y todos vamos a morir. De 10 personas, 10 mueren. Y Hebreos 9 dice que está establecido para todos que muramos una vez y después de esto el juicio. Mira, a mí me llamaron, de hecho, de otro país y me preguntaron, mira, pastor, es que estoy molesto porque ustedes los cristianos, y yo digo, bueno, cristianos es simplemente un pequeño Cristo, o sea, somos hijos de Dios, exactamente, no es una religión lo que estamos hablando aquí el día de hoy, o sea, me refiero, es que ustedes, dice, ya estoy harto que me siento amenazado porque dicen, ya viene el Señor, y le digo yo, le hago una pregunta, ¿cuántos años lleva a escuchar eso? Ya me dice la edad que tiene la persona. Y le digo yo, bueno, exactamente. Y para reforzar lo que tú dices, estamos más cerca, porque si te lo dijeron hace 28 años, estás más cerca. Y nunca lo había visto de la forma que lo has dicho ahorita. O sea, para que ustedes vean que no estamos como preparados, ¿verdad? Estamos espontáneamente hablando. Qué interesante que si salimos y morimos, entonces, está más cerca. Ahí está, inmediatamente. O sea, y la pregunta es, ¿qué hacer? Porque en ese momento, cuando estés en la presencia de Dios, ya no va a haber tiempo para pedir una prórroga. Que es lo que mucha gente piensa. Bueno, pero yo le explico mi caso. No. Es que ya usted tuvo tiempo para eso. Personas, por ejemplo, ahora que mencionabas eso, ¿qué va a tener de excusa una persona así delante de Dios? Mira, es que me lo han dicho por 20 años. Y el Señor le va a decir, ¿y por qué no hizo algo? ¿Por qué no reaccionó? Vea, hablando de reacción, para ir terminando, porque nos quedan obviamente algunos minutos. Alex, usamos el libro de Hechos para dar estructura. Sí. ¿Okay? El libro de Hechos es un libro
de transición, como lo explicaste ahora, pero nos da un poquito de estructura. Si tú vas al capítulo 16, háblame un poco de esto hasta cómo se vio en tu vida. De hecho, tenemos que hacer un episodio solo para... Yo quiero escuchar también el testimonio tuyo. Creo que yo compartí el mío anteriormente. Pero en Hechos 16 terminamos con esto. Dice, después llegó a Derbe, y estoy seguro, este es el segundo viaje de Pablo. Él encuentra a este joven y dice, y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Pero vea lo curioso, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, o sea, no creyente, ¿cierto? Y luego dice, y daban buen testimonio de él. O sea, el testimonio de Timoteo es bueno. Quiere decir que él ya había respondido al llamado. Sí. ¿Okay? Y a los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Pero vea lo que pasa. Quiso Pablo que Timoteo, fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Brother, a veces hay que perder algo. A Timoteo le cuesta su prepucio prácticamente para ser irreprensible, ¿verdad? Hay judíos, gentiles. Bueno, entonces pasa esto, o sea, esto es un evento que uno tiene que aprender. A veces tenemos que despojarnos de algo, ¿ok? Aquí él sufre pérdida, pero ¿qué es lo que pasa? Dice, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordando los discípulos y los ancianos que estaban en Jerusalén. O sea, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Punto. Ahí lo parafraseé al último, estoy sin mis anteojos. El punto que quiero cerrar con esto, ¿ok? Es que volvemos a lo mismo. La parte congregacional es importante. Sí. Hechos 2. Hechos 9 nos da la decisión. Usted está en casa, usted tiene que tomar una decisión por Cristo. Arrepentimiento de los pecados, darse la vuelta, seguir a Cristo. Pero en Hechos 16 vemos un discípulo. Y es el enfoque de nuestra iglesia, es hacer discípulos verdaderos. ¿Qué me das en esto, Alex? Y yo sé, te estoy agarrando así, pero, o sea, ¿cómo se vio esto en su vida, ya con los últimos 3 minutos que nos quedan? De hecho, sí me puedo identificar bastante con lo que pasa con Timoteo, porque yo me acuerdo que llegó un punto de mi vida hace más o menos 15 años, cuando estuve involucrado, ¿verdad?, entrenándome en nuestro instituto, digamos, local, en Costa Rica, cuando estábamos en Costa Rica, donde estábamos nosotros juntos allá, antes de reunirnos acá otra vez en Kansas City. Y una de las cosas que yo tuve que valorar y considerar es qué estoy dispuesto a dejar para poder ser obediente y seguir a Dios. Wow. Timoteo no tenía por qué circuncidarse. Correcto. O sea, vemos en la Biblia cuando inclusive hay una discusión entre discípulos, entre apóstoles, ¿verdad? Y claramente dicen, bueno, pero no le pidamos a los gentiles que sigan nuestras costumbres. Y aún así Timoteo se circuncida. Porque Pablo dijo eso, pero Timoteo tuvo que estar de acuerdo porque Correcto. Ya era un adulto. Entonces no creo que, ¿verdad?, que lo engañó para que se circuncidara. No, él estaba muy consciente. Y eso quiere decir que Timoteo estaba muy dispuesto a estar sometido al sacrificio que es estar en el ministerio. En el ministerio muchos de nosotros hemos tenido que dejar familias, hemos tenido que dejar amigos, hemos tenido que reubicarnos. Por ejemplo, nosotros que somos de Costa Rica, pero vivimos en Kansas City. Bro, estamos en una sociedad que no quiere hacer sacrificios por la causa de Cristo. Pero hay que hacerlos. Porque y parte de eso es saber qué dice la Biblia. Exacto. Es el sacrificio de aprender a leer, a estudiar, a meterse en los libros. No digo que lo sabemos todo. Yo digo, si usted está en tu casa, porque tenemos que cerrar. Alex, denos lo último para, o sea, hay gente ahí que le va a estar viendo a usted en este momento. Bueno, lo primero, el instituto, sí, o sea, lo que me gustaría es recordarle al que nos está escuchando es, ya lo dijiste un par de veces, nosotros no tenemos la intención de desarrollar a profundidad los temas acá. Esto es meramente una conversación para provocar el deseo de querer escuchar más. Si ustedes quieren conocer más de lo que nosotros hacemos y cómo entrenarlos, tenemos un ministerio de discipulado donde hacemos un 1-a-1, llevamos a las personas por principios bíblicos, los ayudamos a crecer y además de eso tenemos el Instituto Bíblico Living Faith, que es donde estamos empezando ya a desarrollar los cursos en español. Si Dios lo permite, para el 2023
para que estén orando ahí en casa, los que vamos a tratar de desarrollar todo Hechos para el instituto. Hay otros libros que vamos a desarrollar, Romanos, Génesis, ¿verdad? Entonces, todo eso va a requerir tiempo y va a estar disponible para las personas que quieren acompañarnos, pero también nos pueden visitar los domingos a las 9 a.m. para el servicio principal. Tenemos traducción en español y a las 10:45 tenemos nuestra clase en español, donde abrimos la Biblia y desarrollamos estos temas un poquitico más, y ahí podemos tener, digamos, compañerismo en congregación, ¿verdad? Correcto. Que es algo que es súper importante, como hablamos ahora. Entonces, vea, si usted está en su casa y escuchó al pastor Alex, igual yo le pido que apunte este número, vea, 816-739-7579, Midtown Baptist Temple, ahí tenemos la clase en español, el servicio en inglés igual, pero lo más importante es que nosotros queremos es desarrollar discípulos, gente que ame la palabra de Dios, que ame al Señor, y que entienda el concepto de la salvación. Recuerde esto, la congregación es importante, la decisión personal es importante, pero Alex, aplicar lo que aprendemos, ser un discípulo, es muy importante para probar que esto funciona. Entonces, vea, yo le dejo con esto, visítenos, llámenos, usted está viendo el mejor canal aquí de Kansas City, Televida, usted tiene que seguir sintonizándonos, no pierda estos episodios, los estamos poniendo, compartiendo, compártalos y así usted puede tomar una decisión por Cristo. Entonces, vea, nos vemos la próxima semana con otro episodio y que tenga usted entonces buenas noches. Nos vemos acá en Canal Televida. Gracias.